Ya nos acompaña el legislador provincial de Construyendo Córdoba, Dante Rossi. Dante, un placer. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué lectura haces de lo que puntualmente, empecemos por esto, ocurrió en diputados, quedó firme el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria, con el condimento de que, bueno, 5 radicales cambiaron su voto? ¿Qué opinas de esta cuestión, primero, que tiene que ver con el proyecto, y después la actitud que tiene que ver con esto que está en torno al radicalismo, ¿no? Pasamos un momento muy difícil. El radicalismo, la verdad, quedó totalmente desdibujado por no tener un pensamiento uniforme. No me gustó, por supuesto, la actitud de 5 diputados que habían votado la ley anteriormente y que terminaron de la noche a la mañana acompañando el veto. Aparte, porque en el fondo me parece que el ajuste para los jubilados representaba una hamburguesa de McDonald's por mes. Entonces, yo digo, gobernar es generar prioridades. Así como hay prioridades, y está bien, porque hay que generar inversiones. Digo, se bajó del 2,5 al 0,5 la alícuota de bienes personales para las grandes fortunas para que pudieran integrar o ingresar al blanqueo. Bueno, hay plata para una cosa, no hay plata para la otra, hay plata, hay 100.000 millones de pesos para reforzar la CIDE, no hay plata para los jubilados. Yo creo que la prioridad tiene que ser hoy los que la están pasando bastante mal en la Argentina, entre ellos los jubilados que cobran 260.000 pesos, y era una recomposición de menos de 15.000 pesos que, de acuerdo a los cálculos que había hecho nuestro bloque, el bloque del radicalismo, era el 0,4 del Producto Bruto. Claro, no era significativo. No era significativo. Y para los jubilados que ya tienen un pasar difícil porque la situación económica es compleja. Y a mí, obviamente, por supuesto, fue muy malo lo del gobierno kirchnerista, y eso hace que por supuesto, que la gente tenga esperanza también. Pero yo estoy muy asustado por los datos económicos. Cuando uno ve una Argentina que tiene 55% de pobres, que tiene 10 millones de indigentes, que tiene 1 millón de chicos que se van a acostar sin haber cenado, y que, por ejemplo, hay un dato de Córdoba que es alarmante. Cayó 100.000 cordobeses dejaron de estar en la clase media para pasar a ser pobres. Entonces, bueno, uno por ahí, ojalá que venga el repunte, ojalá que se dé esa B corta que el presidente de la Nación nos decía, y que íbamos a tocar fondo, y de ahí va a ir una estampida mejor para la industria, para el comercio, y que eso movía la rueda de la economía. Pero estamos pasando por una situación social muy complicada. Sí, y el repunte viene bastante demorado. Viene muy lerdo, muy lerdo. Y Dante, retomando un poquito lo que mencionabas recién del debate interno del radicalismo en este tipo de situaciones como la que hemos visto, que también se lo puede tildar de una falta de autonomía, quienes lo critican de ser más funcionales al kirchnerismo o al gobierno, y no lograr de alguna manera, bueno, empezar a pensar en un proyecto firme, personal. ¿Qué pasa dentro del radicalismo y qué debate se tiene que dar? Yo creo que el 10 de diciembre, cuando asumió Milei, cambió la forma de hacer política, generando, por supuesto, debates internos en cada fuerza política. Uno se queja, por supuesto, de mi casa, que es radicalismo, pero si uno analiza el PRO, el despelote que tiene, unos de un lado, otro del otro, Macri tratando de generar una fuerza de oposición, con colaboración para el gobierno, Bullrich queriendo sumarse directamente al gobierno. En el radicalismo pasa lo mismo, hay 2 posiciones claras, una más colaboracionista con el gobierno nacional y otra que genera una oposición a eso. Y yo lo que creo que nosotros tenemos que definir cuáles son los valores que defendemos, y a partir de ahí atalonarnos a eso, porque si no, lo que pasa es que el partido se termina desdibujando. La gente no sabe a quién representamos, qué valores defendemos, y pasa lo que pasa hoy. Tiene que haber un debate profundo donde cada una de las partes se exprese, donde yo digo, obviamente que el radicalismo, el diputado tiene que colaborar muchas veces para que salgan leyes del gobierno nacional, pero con algunos límites de acuerdo a lo que nosotros pensamos. La plata para las universidades, el desfinanciamiento que hay hoy de la universidad pública. Sí, que ya el presidente dice que va a vetarla. Pero claro que la va a volver a vetar, esto de los jubilados me parecía central. Obviamente que uno tiene que hacer un ajuste y que tenemos que avanzar hacia un déficit cero, pero también no a costa del sufrimiento de mucha gente que hoy la está pasando mal. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, yo sin ningún deseo de meterme en la vida interna del Partido Radical, que respeto mucho, un partido más que centenario, pero yo digo, 5 diputados toman una decisión contraria
al bloque. Pero el presidente del partido, en el Senado de la Nación, se alía con el kirchnerismo para que lo nombren presidente de la Comisión de Control de las Fuerzas de Seguridad y demás. ¿Y quién? Él es el que los va a señalar a los 5, que lo he oído por la tele, que hay que echarlo, funcionario de, ¿cómo que se llama? Scioli, funcionario de Kirchner, autor de la 125, embajador de Macri en Washington. Es un hombre bastante voluble, ¿no? Sí, yo creo que independientemente de los cuestionamientos, yo tampoco creo que haya que echar a nadie, tampoco tiene que haber un debate. El partido no puede estar echando permanentemente dirigentes por actitudes que tomen. Reconozco que hay un debate, yo soy más favorable a que el partido sea oposición a este gobierno nacional, pero yo obviamente que reconozco que hay distintas posiciones y que el radicalismo tiene que iniciar un debate. No me parece que la forma sea echar a uno, echar al otro por las cosas que hace. Me parece que eso muestra un partido en crisis y profundiza la crisis y lo que hay que hacer es sentarse a debatir y determinar entre todos cuál es el rumbo que nosotros tenemos que tener. Lo que sí también creo que hay que salir de esa lógica, o por lo menos los radicales, intentar hacerlo. En la Argentina hay como una lógica binaria que o uno es kirchnerista o uno es de Milei. Claro. Y hay una avenida del medio, dirigentes que no son de mi partido, pero que respeto. El ex gobernador Juan Schiaretti está intentando construir una cosa. Nadie puede decir que él esté con el kirchnerismo, tampoco está con el gobierno de Milei, pero expresa una posición del medio. Me parece que yo desde mi punto de vista lo que vengo sosteniendo es que el radicalismo tiene con sus gobernadores, los diputados nacionales, los intendentes, la fuerza que tiene el aparato o el sector partidario, intentar generar una propuesta de centro que le hace bien a la democracia, porque de última nosotros podemos engrosar y ser gobierno de acá a 3 años o volver a perder las elecciones, pero representando valores que son muy importantes para la democracia. Le hace mal a la democracia creer que hay un solo pensamiento, que hay una sola forma de ver las cosas, que era lo que hacía el kirchnerismo. Para el kirchnerismo el que pensaba distinto era un enemigo de la patria directamente. Y ese replanteo en Córdoba es más importante que nunca, ¿no? Por varios miembros del partido que se pasaron a las filas del partido cordobés, digamos. Lo mismo, yo digo, el gobernador, yo siempre digo que en vez de estar pensando en cómo gobernar, en cómo generar políticas importantes para Córdoba, que esté pensando en cómo cooptar dirigentes a fuerza de dinero público, de cargos públicos, no es bueno. Lo mejor sería buscar consenso, sentar a las autoridades partidarias, preguntarle. La última sesión nosotros tuvimos un larguísimo debate sobre la seguridad y yo ahí expresaba que nosotros como partido ofrecemos nuestros técnicos, los que saben en materia de seguridad, para tratar de ayudar, porque es un tema que tiene que ver con una política de Estado. ¿Cómo no van a opinar las universidades? ¿Cómo no van a opinar los que saben del tema? Nosotros hemos gobernado la provincia hace mucho tiempo, pero tenemos gente que es especializada en el tema. Bueno, los ofrecemos, pero si el gobierno cree que la única verdad es la acción de ellos sobre la seguridad, y se equivoca. Claro. Bueno, y casualmente en el plano estrictamente provincial, en estos días presentaste un proyecto en torno a una problemática que nos preocupa, que tiene que ver con el combate de los incendios, que tanto daño hacen y tanta preocupación generan, pero, bueno, funciona el ETAC, este equipo que digamos, tiene a su cargo avanzar sobre estas catástrofes como son los incendios, pero plantean un proyecto para redireccionar, ¿no? Recursos, contanos un poco cómo... Yo que veo, el gobernador Schiaretti era muy... se dejaba llevar mucho por soluciones que tenían que ver con el marketing. Entonces hubo un incendio muy importante en el 2020, muy importante en Córdoba, el más grande en Córdoba. Entonces, ¿qué hicieron? En vez de fortalecer a los bomberos, en girar el equipamiento ahí, en seguir con el impuesto al fuego, como lo había ideado José Manuel de la Sota, que iba esa plata a los distintos cuarteles, que habían combatido con acierto el fuego el año anterior, lo que hizo es generar una mega estructura con funcionarios, con directores, con personal, que a la postre se terminaron convirtiendo muchos en ingresantes por afinidad política con el partido de gobierno. Entonces, uno que recorre zonas de incendio, estuve en Santa María de Punilla, estuve en La Calera el otro día interiorizándome de estos temas. Bueno, la gente que nos dice, hay 2 fuerzas que combaten los incendios,
los ETAC, estos equipos técnicos y bomberos voluntarios. A mí que me parece que hay que poner la dirección en uno solo. Concentrar el esfuerzo. Pero claro, entonces ETAC pase a bomberos voluntarios, no queda ninguno sin trabajo, toda esa gente capacitada y los recursos pasan directamente a bomberos y es bomberos el que la fuerza principal que combate los incendios. incendios. ¿Y esto sería un ahorro de recursos o un redireccionamiento? Yo no lo hago por ahorro de recursos, pero implica un ahorro de recursos porque otra cosa que está pasando es esa gente que fue a combatir el fuego, capacitado a los ETAC, después por un pedido político lo trasladan a otra área y no forma más parte del ETAC y no defiende más a Córdoba de los incendios. Claro. Entonces, lo que se creó para una cosa se termina desvirtuando. Entonces yo digo, bomberos voluntarios vuelvan a cumplir la función, ETAC, todos los empleados y el equipamiento que iba a la ETAC, que pase de nuevo bomberos, porque el gobierno lo que ha hecho es es el mismo recurso, pero saca la plata de los bomberos y se la pasa a la ETAC. Entonces yo digo, volvamos los bomberos que combatían bien las cosas y de paso nos ahorramos unos pesos por falta de funcionarios. Claro. Bueno, Dante, gracias como siempre, un No, gusto gracias a que nos ustedes. acompañe. Gracias, que esté con nosotros. Gracias.